¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Volvemos con compatriotas, en este caso de CNP, una empresa de origen francés, pero que en Argentina es bastante nueva en comparación con las que están de toda la vida, ¿no? Y queríamos hablar con ellos un poco el modelo de recursos humanos que tienen para impulsar la innovación y me pareció súper interesante que aparecieran estas dos figuras. Por un lado, Verónica Moyano, que es gerente de experiencia en CNP, se formó en administración de empresas y es coach ontológica. Desde 2017 se especializó en transformación digital y metodologías ágiles en distintos espacios académicos, incluyendo el MIT en Estados Unidos. Se formó en Design Thinking, en Scrum, en Lean, bueno, en todas, ¿no? Largo Trabaja desde recorrido. hace años en CNP, donde comenzó su carrera en el área comercial, llegando a ser gerente del canal de productores y brokers, para luego desempeñarse como gerente de transformación digital y proyectos. Desde su cargo actual lidera el cambio y la transformación en la compañía desde hace varios años. Y por el otro lado sumamos a la otra pata, y para mí creo que son las dos patas claves en esto, que es Diego Silberberg, que es gerente de recursos humanos, es licenciado en psicología con un máster en dirección estratégica de recursos humanos, desarrolló su carrera en áreas de gestión de personas de compañías nacionales y multinacionales, hasta llegar a liderar departamentos de recursos humanos a través de la gestión del talento, capacitación y la gestión de los procesos de cambio al interior de las organizaciones. Trabaja desde 2017 en CNP como gerente de recursos humanos, donde asumió el desafío de estar al frente de la transformación cultural de la compañía orientada a su proceso de transformación digital. Es que ahora parece que esto está todo unido. Yo cuando empecé hace 10 años hablábamos de unir los comerciales con tecnología, porque tecnología estaba ahí como de costado y apoyando el negocio. Y ahora parece ser, no lo voy a decir moda porque no es la palabra adecuada, pero ahora la tendencia es unir recursos humanos con transformación digital, ¿no? ¿Cómo lo están Totalmente. abordando desde CNP, pero Bueno, nosotros abordamos este enorme desafío, primero teniendo muy claro qué involucra esto cuando decimos transformación digital, ¿no? Que si bien es algo en el que todas las compañías hablamos y entendemos que tenemos que subirnos a la ola, muchas veces no se tiene la claridad de todos los impactos y todas las dimensiones que tocan la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cómo incorporamos y adaptamos tecnología, cómo digitalizamos procesos, cómo preparamos a los equipos para trabajar en digital y también cómo complementamos y transformamos nuestro modelo de negocio, ¿sí? En búsqueda de justamente mejorar la performance de la organización. Entendiendo esto, un poco lo que nosotros abordamos desde CNP fue en base a estas dimensiones y siguiendo un poco la lógica de la economía digital que nos propone esta transformación, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la conectividad, ¿sí? El Internet como ese espacio que nos lleva a todo el mundo. Entender cómo estábamos parados en todas esas dimensiones en la compañía. Entonces, primero definimos la visión estratégica digital, ¿sí? El grupo de gerentes, quienes lideramos los equipos junto con la CIO. Empezamos a mapear cómo necesitamos que sea ese liderazgo digital, ¿sí? En todas las gerencias para con los equipos. Pusimos a nuestros clientes, redes y clientes finales en el centro para entender cuáles son las necesidades digitales que estos clientes tienen, para ver cómo podíamos transformar nuestra oferta de productos. Creo que la pandemia también, como todos sabemos, vino a acelerar este proceso que se venía dando gradualmente. Y cómo empezar a reconfigurar estas relaciones, sobre todo con nuestras redes comerciales, ¿no? Que nosotros venimos de una industria bastante pesada y estructurada, con un modelo de negocios, por lo menos en Argentina, concentrado en todo lo que tiene que ver con banca y sobre todo sobre brokers y productores. También pudiendo detectar dentro de la operatoria interna cuáles eran los procesos y las operaciones que teníamos que transformar y cambiar la forma en la que trabajábamos, y la parte de estructura tecnológica sobre todo, que nos permite a nosotros, desde donde estábamos parados hoy,
tener una visión más de escala. Todo esto también, sin ninguna duda, está impactado por los colaboradores, ¿no? Los equipos. Entonces, un abordaje en el que luego Diego también les va a comentar un poco cómo lo hicimos, empezamos a trabajar todo lo que es cultura organizacional. En principio, teniendo en cuenta estas dimensiones, hicimos un test de madurez digital, que me parece un punto de partida muy interesante, sobre todo porque te marca los indicadores de dónde estás parado hoy y hacia dónde tenés que llegar en función de lo que a nivel mercado se entiende por compañía con madurez digital. Uh-huh. En base a esos indicadores iniciales, ¿sí? Planteamos un estado, salimos como una empresa seguidora, o sea, nosotros ya veníamos hace un año incorporando algunas metodologías de trabajo, sobre todo las ágiles, en las dinámicas de los proyectos, pero todavía nos queda un recorrido interesante por continuar. Desde ahí nos posicionamos en las distintas dimensiones para poder entender cuáles eran las de mayor impacto y las que teníamos que abordar con mayor urgencia. De ese análisis surgió que definir la visión estratégica digital con una visión a 3-5 años era importante, justamente para un entendimiento de los líderes y para que también todo el equipo pueda entender hacia dónde vamos cuando hablamos de transformación digital. La parte de cultura organizacional, sí, que si bien venimos trabajando hace un tiempo, como les decía, creo que es lo más complejo, sí, de abordar. Y la parte de comunicación. Obviamente todo proceso de cambio requiere de una comunicación interna de estos procesos y de estos cambios muy asertiva, con un seguimiento muy profundo. Así que fueron las 3 dimensiones por las que iniciamos nuestro gran trabajo y hoy estamos llevando adelante con los distintos equipos, ¿no? ¿Y cómo llevan adelante esas distintas fases de implementación de los procesos con los distintos equipos? Bueno, partiendo de estos indicadores iniciales, lo que nos propusimos es trabajar en una matriz de cambio junto con los líderes y los gerentes de cada área, partiendo un poco del estado de situación de cada una. Nosotros utilizamos una herramienta que utilizan en laboratorios de innovación y en empresas que están pasando por ese proceso de transformación, que se llama tal cual como se los comenté, una matriz de cambio, en donde se plantea un escenario inicial, un punto de partida inicial que te lo marca el test de madurez digital, y con la visión futura digital se determina la brecha, ¿no? Dónde estamos parados hoy, hacia dónde tenemos que ir. Esa brecha la dividimos por fases de trabajos, de abordaje, por las dimensiones que entendemos tienen más impacto, que son las que les comenté recién. En nuestro caso, visión estratégica digital, cultura organizacional y comunicación, como las 3 puntas en las que tenemos que profundizar. Partiendo de esas bases, cada área, desde su especialidad, mapeó sus procesos de mayor impacto. Por ejemplo, operaciones mapeó sus 4 procesos de mayor impacto que entiende debe mejorar o transformar para dar respuesta a esa visión digital que en general es la que acompaña el modelo de negocio. Y con esas matrices hechas por los referentes empezamos a integrarlas y a complementarlas justamente para buscar la coherencia. Cada área tiene su particularidad y su punto de maduración también, porque los equipos son distintos y los desafíos también. Y en función de eso, alineamos, como decimos acá en Argentina, los planetas, ¿no? Para poder entender cuáles son los proyectos que en virtud de esos análisis y esas fases de trabajo son necesarios encarar para avanzar en el proceso de transformación. Y Diego, ¿cómo desde recursos humanos se le da soporte? Pero no quiero usar la palabra soporte, porque yo creo que es más que soporte a la organización para acompañar todo el proceso de transformación digital. ¿Cómo se trabaja en conjunto? Vamos a decirlo mejor. Bueno, la verdad que como vos decís, es una cuestión muy, muy integral. Por lo tanto, el primer desafío que nos propusimos como organización es alinear todos los procesos de recursos humanos a esta estrategia que Verónica nos contó.
Ahora bien, hay que hacer una aclaración, no hay transformación posible si la gente no se transforma, ¿sí? Y a partir de eso empezamos a entender que nuestros procesos de recursos humanos tenían que estar alineados con esto. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue, conjuntamente con Verónica, me acuerdo aquellos primeros desafíos de, bueno, teníamos que incorporar gente con perfiles y con posiciones que nunca habíamos tenido. Nos sentamos a delinearlas, nos sentamos a definirlas, hicimos búsquedas internas, salimos al mercado a buscar y empezar a aprender nosotros y entender de estas nuevas posiciones y perfiles. Otro soporte muy importante fue, y como dice Verónica, muy clave en el proceso de transformación, empezar a trabajar y darle herramientas a nuestros colaboradores para que puedan cambiar lo que hoy se escucha por ahí muy frecuentemente, que es el mindset, ¿no? Es decir, esta cabeza que venimos trayendo de hace años de pensar y creer y entender un negocio de una manera que hoy es totalmente distinta a través de los procesos, de las instancias digitales. Así que trabajamos fuertemente con nuestros líderes en un proceso de mindset, soportado en 4 herramientas muy concretas, pero que ayudan mucho al ejercicio de este proceso, que es, como dijo Verónica, cliente en el centro, customer centricity. Entender la experiencia de ese cliente y pensarnos en función de eso. Lo otro, empezar a manejar datos, ¿sí? Herramienta básica hoy en día para poder entender bien qué es lo que está pasando y objetivamente decidir y intervenir con iniciativas que nos permitan mayor eficiencia y logro. Y por último, y sobre todo en este contexto de pandemia, empezamos a hacer mucho foco en lo emocional, ¿sí? Porque para entender a ese cliente en el centro también tenemos que entender desde lo emocional, desde el sentimiento, desde la experiencia, qué le está pasando al colaborador. A partir de ahí seguimos alineando procesos. Nosotros tenemos un programa de desempeño con objetivos que se han definido a nivel corporativo, transversales para todos los empleados. Esos objetivos están directamente relacionados con los proyectos de mayor impacto y de transformación que planteamos. Por lo tanto, toda la compañía, para el logro de su bono, está orientada de alguna manera a lograr esos objetivos comunes. Por supuesto, están los individuales que tienen más que ver con los propios de las áreas. Y otro de los procesos importantes es que empezamos a trabajar nuestro proceso de detección de talentos y desarrollo de nuestros colaboradores en función de las competencias que esta transformación digital nos imponía, que tiene que ver con la innovación, con el customer centricity, con el learning agility, y empezamos a evaluar y a ponderar nuestros candidatos en función de estos comportamientos para poder trabajar a futuro en la estructura de la organización. Y por último, dije estructura de la organización, el desafío que estamos transitando actualmente es cómo vamos a reorganizar nuestra estructura con jerarquías, que gerentes, que jefes y demás, hacia una estructura matricial, pero que dé soporte al equipo de trabajo que está trabajando en el proceso de transformación. Ese es un camino que estamos transitando hoy. Ahora hablamos de liderazgo, ¿qué acciones, de innovación? ¿Qué acciones innovadoras están tomando ustedes desde el área de recursos humanos de cara a los empleados para ayudar a este contexto de transformación y de liderazgo innovador? Bueno, por supuesto que todos estos procesos que yo te estoy comentando para nosotros fueron claramente innovadores. Trabajamos en talleres de liderazgo exponencial, todo el herramental que le propusimos y le estamos proponiendo a nuestra gente, nunca lo habíamos puesto en acción, pero sobre todo en este momento hay una acción muy puntual que estamos empezando a trabajar, que está directamente relacionada con la satisfacción de nuestro cliente, ¿sí? Con este customer centricity que hablamos, y que fue, nosotros nos vimos por momentos en este proceso de transformación, avanzando mucho, capacitaciones, armado de equipos autónomos para el trabajo de los proyectos, nuevos desafíos en términos de objetivos, de detección de potencial. Ahora, ¿sabemos cómo la está pasando la gente? La pregunta es, todos estos cambios que la organización de alguna manera
avisora y estratégicamente define cómo lo están viviendo nuestros colaboradores. Y ahí empezamos a trabajar en un proceso de lo que se llama Employee Experience, que tiene que ver con la experiencia del colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a tener en cuenta todos esos puntos de contactos importantes, sobresalientes del empleado con la organización. ¿Cuáles pueden ser? El momento en que ingresa, un momento en el cual es evaluado, en un proceso de evaluación. Y le empezamos a preguntar al colaborador qué sentía, qué experimentaba, qué le pasaba con eso, qué le pasaba con esa situación. Ahora bien, sí, teníamos encuestas de clima, pero la encuesta de clima es como medio seteada, ¿no? Tengo una pregunta, 2 o 3 posibilidades de respuesta, y eso no le permite al colaborador realmente transmitir desde lo vivencial, desde lo emocional, que está viviendo y atravesando en la organización. Entonces, fue muy importante porque nosotros empezamos a entender también que del nivel de experiencia y de satisfacción de experiencia que el empleado tiene en el día a día, hay una relación directa con una mejor experiencia con el cliente. Experiencia del colaborador y experiencia del cliente son las dos caras de la misma moneda. Si yo logro que mi colaborador esté viviendo una experiencia satisfactoria dentro de la organización, eso se traduce claramente en un mayor nivel de satisfacción de cara a la experiencia que le propongo a mi cliente. ¿Cómo hicimos esto? Primero dijimos, bueno, creemos un squad, un equipo de colaboradores de todas las áreas de la compañía, no importaba la edad, no importaba el puesto, ni la antigüedad. Al contrario, cuanto más variado mejor. Ese squad, ese equipo de trabajo, empieza a trabajar en delinear cuáles son de esos distintos momentos de contacto de los empleados, cuáles son, ¿sí?, las acciones que yo tendría que mejorar. En los momentos donde estoy teniendo dolor, problema, identificamos, proponemos acciones y adicionalmente también estamos trabajando con una plataforma digital que nos permite casi en vivo, en el mismo momento, empezar a evaluar y proponerle al colaborador que nos diga cómo la está pasando. Esta plataforma, que es una plataforma que el colaborador lleva en su teléfono, que puede acceder obviamente muy fácil desde su computadora, le permite transmitirnos y contarnos cómo está pasando ese momento dentro de la compañía. Y esta herramienta, ¿qué permite a su vez? Empieza a permitir a través de una plataforma de Data Analytics, empieza a registrar esas respuestas. Las clasifica, las segmenta y lo que es mejor, a partir de ese proceso de análisis de datos, nos empieza a sugerir posibles y mejores acciones a implementar para mejorar esa experiencia que el colaborador está teniendo. Así que esta plataforma que estamos ya implementando nos permite rápidamente tener algo que muchas veces nos demandan a los de recursos humanos. Bueno, pero ¿cuál es el retorno de la inversión de todo esto? Bueno, mirá, a partir de esto yo ya puedo empezar a medir la relación de el cliente, ¿sí?, de cómo está el cliente y cómo están mis colaboradores. Y empezar a medir que a mayor satisfacción de mis colaboradores se redunda en mayor satisfacción del cliente. Claro. Y esto lo puedes hacer ya. Es decir, no es que tengo que esperar a fin de año para hacer la encuesta de clima, recabar datos, analizar los datos, devolverle a la organización, juntar el grupo de clima, trabajar sobre las iniciativas. No, esto es en el momento. Obviamente, este squad trabaja, ¿sí?, a través de metodologías ágiles, como Verónica también mencionó, trabaja continuamente sobre la evaluación, propuesta, medición y volver de nuevo con mejoras sobre aquellos procesos e instancias que nosotros estamos queriendo medir de la experiencia de
el colaborador. Y les voy a dar algunos datos más. Está probado y está visto que aquellas compañías que han logrado implementar este proceso de experiencia del colaborador han mejorado significativamente en un promedio del 10% una mejora en su capacidad de venta, han mejorado en más de un 20% la productividad de sus empleados y tal vez lo que es bastante importante en estos días que corren, han logrado bajar en un 20%, ¿sí?, el turnover, es decir, fidelizar mucho más a los colaboradores. Porque en definitiva es fidelizo colaborador, fidelizo cliente también. Y viceversa, ¿sí? Ahora, esta es una pregunta un poco para los dos. Estos casos de éxito, esto que ustedes logran desarrollar en Argentina, ¿se exporta? ¿Lo importan? ¿Tienen cómo es la comunicación con el resto de las compañías alrededor del mundo? Vero, ¿querés contarles? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de CNP tiene su casa matriz en Francia y tiene varias filiales alrededor del mundo, en Europa, en Latinoamérica están en Brasil. También, si bien fue como una definición de casa matriz, el abordar este proceso de transformación, cada proceso fue ajustado a la idiosincrasia propia de cada país, así que cada filial adaptó y tomó este desafío teniendo muy, muy presente el contexto del país y de la compañía en sí. Nosotros en CNP somos un equipo relativamente chico, ¿sí? Hoy seremos, Diego, 120, más o menos, un poco menos, más o menos, lo cual también ayuda a que estos procesos de transformación sean más fluidos. Creo que toda la parte metodológica, nosotros tuvimos el apoyo en los inicios, arrancamos con la parte de metodologías ágiles hace aproximadamente 2 años, con un apoyo de Clear, que es una consultora que tiene presencia en Latinoamérica también, especialistas en agilidad, entendiendo también que parte de esta transformación cultural tiene que cambiar con las nuevas maneras de hacer. Las metodologías ágiles, por sus características, trabajan de manera transversal, de manera multidisciplinaria, entonces eso fomenta mucho la colaboración en los equipos. Y es un poco, no hay una receta, creo que no hay una receta, sí hay puntos de partida que por ahí se pueden compartir como para empezar a hacer pruebas. Hay que tener paciencia porque como todo proceso requiere, ¿sí?, de que los equipos adopten y no que se les obligue o que se les imponga, ¿no? Piensen que nosotros somos una compañía con 25 años operando, en donde trabajamos de manera muy tradicional, en una industria muy tradicional, en donde, bueno, propusimos empezar a trabajar por squads. Squads son equipos de trabajo, ¿sí?, con multidisciplinarios, con especialistas de distintas áreas, definiendo proyectos estratégicos y transversales de la compañía, en donde también se daba en paralelo el proceso de aprendizaje de las metodologías, o sea, mientras aprendíamos, hacíamos. Entonces, todo ese proceso requiere de un acompañamiento, sin dudas, de todos los líderes, de recursos humanos y un entendimiento de la compañía en sí, bueno, hay que acompañar, ¿no? Hay que acompañar, hay que ser tolerante con el error, hay que fomentar la creatividad. Sí, creo que esa es una de las habilidades del futuro, digo, ¿no? Cuando vemos el talento, creo que algo que deberíamos relevar es justamente esa capacidad y desarrollarla en los equipos, porque la creatividad es lo que hace la diferencia. Digo, hoy está todo muy estandarizado, entonces lo vemos nosotros mucho en los equipos, ¿no? Cuando, de hecho, algo que es interesante también, como para compartirles, es a partir de visualizar esto y cómo los equipos adoptaban las distintas metodologías con entusiasmo también, porque es una manera distinta de enfocar el día a día.
abrimos 2 espacios que hoy llamamos Lab de Innovación. En cada uno de esos labs se trabaja con Design Thinking, que es una metodología que apoya el proceso de transformación cultural muchísimo y que además aporta muchísimo al negocio, porque de ahí surgen soluciones realmente interesantes, innovadoras y creativas, pero dentro de un proceso de aprendizaje también, porque se sumerge a un equipo multidisciplinario en un espacio y en un ambiente donde justamente se lo saca de su diaria, de su operatoria, se lo invita a pensar por fuera de la caja, donde trabajamos mucho en dejar de lado nuestros pensamientos más lineales para empezar a trabajar en pensamientos más laterales, ¿no? Y eso es muy, muy impresionante cómo va cambiando el foco de los colaboradores y la manera en la que miran su trabajo y su tarea diaria. Para concluir, no sé quién me quiere responder, ¿cómo va a ser el liderazgo del 2030? Quizás más por el lado de Diego, que es el que está seleccionando ahora a los jóvenes que llegarán a esas posiciones. Mira, lo que posiblemente pase es que no sepamos bien qué va a pasar de acá al 2030. Es decir, creo que lo común ahora y lo que acontece día a día es que las cosas se transforman casi día a día, ¿no? Así como un día nosotros dijimos, bueno, necesitamos estas posiciones como diseñadores de UX, como desarrolladores.net, que en la vida, que además son carreras, por decirlo de una manera, son formaciones que no son tradicionales, es decir, no hay universidades por ahí, muchas son escuelas digitales, digamos, es un concepto totalmente distinto. Lo que yo creo que sí se va a permanecer estable es la necesidad de entender el cambio como algo que va a ocurrir en el día a día y prepararnos y preparar a nuestra gente para entender eso. O sea, una de las cosas que nosotros nos encontramos mucho en nuestra organización cuando empezamos a trabajar el tema del mindset era como cierta idea de que, bueno, está bien, ya va a cambiar, ya cambió y se va a seguir cambiando y se va a seguir transformando. Por lo tanto, es muy importante darle a los colaboradores herramientas para que puedan afrontar esa nueva realidad, que es el cambio constante, ¿sí? Es la transformación continua de las cosas, ¿sí? Por lo tanto, hay ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que tenemos que lograr que los colaboradores entiendan, se apropien y ejerciten. El Learning Agility, la capacidad de aprender y desaprender rápidamente una cosa porque cambió, el negocio cambió y no es culpa de nadie. Lo que nosotros decimos es la realidad, es lo que está ocurriendo. Entonces, el gran desafío de los líderes a futuro creo que tiene que ver con esto, con asimilar claramente que la realidad trae esto, cambio, transformación continua, y tratar de primero ellos, porque si ellos no logran adquirir estos conocimientos, habilidades y actitudes, es muy difícil que se lo puedan transferir a sus equipos. Porque el éxito no depende solo del área de innovación, de un área de recursos humanos que facilite esto. Los líderes son la clave en todo esto. Y la clave está en que ellos puedan, primero, hacer su trabajo de entender esta nueva realidad. Segundo, que puedan adquirir estos conocimientos, habilidades y una actitud más proactiva hacia esto. Y tercero, que se lo transmitan a sus equipos. Porque si no, como nosotros decíamos con Verónica, literalmente te quedas afuera. Porque la realidad se impone por sí misma. Y la pandemia lo que hizo fue potenciarla. Por lo tanto, es un llamado de atención a un liderazgo que va a tener que estar muy enfocado en eso. En cómo logra él y su equipo entender esta realidad cambiante y hacerse de herramientas y habilidades para ser exitosos en ese contexto. Bueno, esto ahora nos vamos al break y es exactamente los temas que vamos a tratar al regreso, ¿no? Con la CEO de BNP de México, un poco cómo se van a formar los líderes del futuro y después con una persona que está trabajando en innovación en Ministry, responsable de innovación de Ministry acá en España, donde vamos a discutir el cambio cultural bidireccional, que tiene que venir de abajo, pero que tiene que también
venir de arriba, ¿no? Y así encontrarse. Chicos, Totalmente. muchísimas gracias por favor. compartir con nosotros esta experiencia. La verdad que Muchas gracias. es interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Nosotros volvemos en media horita nada más. Muy bien. Estamos de regreso. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.